Descubriendo. Los piratas, rebeldes del mar, eran saqueadores que operaban principalmente entre los siglos XVI y XVIII. Surgieron debido a las tensiones políticas y económicas entre las naciones marítimas. Estos corsarios se lanzaban al océano en busca de riqueza y libertad, viviendo al margen de la sociedad y desafiando las leyes imperantes. El origen de los piratas se remonta a tiempos antiguos, pero su auge ocurrió durante la era dorada de la piratería. Los marinos descontentos, desertores y aventureros se convertían en piratas, atraídos por la promesa de tesoros y una vida sin restricciones. Muchos se unían a este estilo de vida, tras sufrir abusos o maltratos en las marinas mercantes o militares. La vida a bordo de un barco pirata era dura y peligrosa, pero también estaba marcada por una sorprendente democracia. Los tripulantes tenían derecho a votar y opinar sobre las decisiones importantes, y las recompensas se dividían según un código establecido. Sin embargo, la disciplina se mantenía a rajatabla y los castigos por insubordinación podían ser severos. Una de las tácticas más temidas de los piratas era el abordaje. Utilizaban la sorpresa y el miedo para hacerse con el control de las embarcaciones que atacaban. Sus naves, como la célebre Queen Anne's Revenge de Barbanegra, estaban equipadas con cañones y tripulantes bien armados. Los piratas se abalanzaban sobre sus presas, gritando y ondeando banderas negras para intimidar. Entre los piratas más famosos destacan nombres como Barbanegra, Henry Morgan y Anne Bonny. Barbanegra, conocido por sus tenebrosas apariciones y tácticas intimidatorias, se convirtió en una leyenda. Henry Morgan, aunque luego fue nombrado caballero y gobernador, inició su carrera como uno de los piratas más exitosos. Anne Bonny desafiaba las normas de la época. Luchando codo a codo con sus compañeros, los barcos piratas eran tan variados como sus tripulaciones. La Queen Anne's Revenge de Barbanegra es uno de los más míticos. Famosa por su imponente aspecto y su capacidad para el combate, el Adventure Galley de William Kidd y la Concord, Le Morning Star, capturada por Barbanegra, son otras embarcaciones que han marcado la historia de la piratería. Los botines robados por los piratas incluían oro, plata, joyas y bienes valiosos como especias y sedas. El mayor botín registrado fue el saqueo del galeón Sevilla por el pirata Henry Avery, con un valor que hoy superaría los 300 millones de euros. Estos tesoros alimentaban las leyendas y atraían a más aventureros a la vida pirata. La cultura pirata de la época estaba llena de símbolos y rituales. Usaban la bandera negra con calaveras como emblema de terror. Celebraban con ron y festejos desbordantes tras cada éxito. Las historias y mitos sobre sus hazañas recorrían los puertos, engrandeciendo su fama y sembrando el miedo entre los mercantes. La piratería dejó una marca indeleble en la historia marítima, un legado de audacia y desafío. El mundo de los piratas ha fascinado a generaciones con sus intrépidas aventuras y misterios en alta mar. Imaginemos embarcaciones insignes surcando el océano, impulsadas por vientos que desatan velas majestuosas. El corazón de este universo reside en el barco pirata, a menudo un galeón o una fragata robusta, construido con maderas resistentes como el roble y equipado con cañones feroces y velas inmensas que desafían las tempestades. Su proa tallada con figuras intimidantes proyecta sombras sobre las aguas, marcando el comienzo de cada epopeya. La vida a bordo de estos imponentes colosos del mar era una combinación de camaradería y rigidez. La tripulación, conformada por un grupo heterogéneo de marineros, tenía roles claramente definidos. El capitán, emblema de autoridad, dictaba el rumbo y las tácticas de combate. El timonel, mano derecha del capitán, aseguraba la dirección precisa del navío en las corrientes y tormentas. El cocinero mantenía la moral alta con sus habilidades culinarias, aderezando la dura realidad marítima con sabores reconfortantes, desde el vigía en la cofa que escrutaba el horizonte en busca de navíos enemigos o costas amistosas, hasta el carpintero que reparaba los daños del casco. Cada rol era vital. La jerarquía pirata, lejos del anarquismo de sus leyendas, seguía códigos de conducta estrictos. El capitán era elegido democráticamente y podía ser depuesto si perdía la confianza de su tripulación. La toma de decisiones importantes a menudo involucraba votaciones y consensos. El botín era repartido según reglas establecidas,
donde el capitán y los oficiales recibían una porción mayor, pero nadie quedaba sin su parte. Esta estructura garantizaba una cierta equidad y mantenía el orden en medio de la aparente rebeldía. La búsqueda del tesoro, la máxima motivación de cualquier pirata, estaba rodeada de mitos y leyendas. Mapas del tesoro, a menudo codificados con acertijos y símbolos encriptados, pasaban de mano en mano. Historias de cofres llenos de oro, enterrados en islas desiertas, alimentaban la imaginación y los sueños de riqueza inigualable. La navegación en estos casos requería habilidades excepcionales, técnicas antiguas de orientación como el uso de astrolabios y compases, junto a una precisa lectura de las estrellas, eran cruciales para alcanzar tierras prometidas. A pesar de los riesgos constantes, la vida pirata tenía sus momentos de libertad y fraternidad inigualables, festines improvisados, canciones marineras y relatos épicos narrados bajo el cielo estrellado brindaban un respiro al rigor de la vida pirata. Cada miembro de la tripulación, desde el más joven grumete hasta el veterano bucanero, encontraba en el mar un hogar errante donde el viento y las olas eran los únicos límites. En la perpetua búsqueda de tesoros, navegantes y leyendas se entrelazaban, forjando la historia inmortal de los piratas. La piratería ha sido una constante en la historia de la humanidad. Moldeada por las necesidades y circunstancias de distintas épocas, los orígenes de la piratería se remontan a las antiguas civilizaciones que habitaban el Mediterráneo, donde fenicios, griegos y romanos ya enfrentaban a estos insurgentes del mar. Un ejemplo notable son los piratas de Cilicia, que fueron una amenaza persistente para el comercio romano, hasta que Pompeyo los erradicó en una campaña militar decisiva. Estos primeros piratas ya mostraban el ingenio y audacia que caracterizarían a sus sucesores, la Edad de Oro de la piratería, un periodo que abarca principalmente los siglos XVII y XVIII. Es el más famoso y romántico en la historia pirata. Figuras legendarias como Barba Negra, cuyo nombre real era Edward Teach, infundieron terror en los corazones de marineros y comerciantes. Barba Negra era conocido por su aspecto intimidante, adornado con mechas encendidas bajo su sombrero. Anne Bonny y Mary Read, dos mujeres que desafiaron las convenciones de su tiempo, se unieron a la tripulación del capitán Calico Jack y demostraron que la valentía no tenía género. Sus historias están llenas de aventuras y desafíos, y su impacto en el comercio marítimo fue profundo, causando pérdidas considerables a las principales potencias navales de la época. El declive de la piratería comenzó a mediados del siglo XVIII. Debido a varios factores, las armadas nacionales se volvieron más eficientes, desarrollando técnicas y tecnologías que facilitaron la caza de piratas. Tratados y alianzas internacionales también desempeñaron un papel crucial al permitir una cooperación más efectiva entre gobiernos para combatir esta amenaza. La mejora de las rutas comerciales y la implementación de sistemas de convoyes protegidos disuadieron los ataques piratas. Finalmente, las feroces represalias y el aumento de la vigilancia en los puertos hicieron que la vida de un pirata fuera cada vez más arriesgada y menos lucrativa. Aunque la piratería tradicional ha disminuido significativamente, no ha desaparecido por completo. En la actualidad, la piratería moderna se manifiesta en regiones como el Golfo de Adén y el sudeste asiático. Los piratas contemporáneos, a menudo armados con tecnología avanzada y armas modernas, buscan secuestrar buques y sus tripulaciones para exigir rescates multimillonarios. Las iniciativas internacionales, como las patrullas navales y las legislaciones más estrictas, continúan siendo esenciales para combatir esta amenaza. Sin embargo, la persistencia de la piratería contemporánea nos recuerda que, pese al paso del tiempo, los mares siguen siendo escenarios de lucha por el control y dominio. La historia de la piratería es, en última instancia, una historia de rebeldía y resistencia contra el orden establecido, desde los primeros saqueadores del Mediterráneo hasta los infames bucaneros del Caribe y los modernos corsarios de nuestros días. Estos hombres y mujeres han dejado una marca indeleble en el imaginario colectivo. Su legado se encuentra no solo en los libros de historia, sino también en la cultura popular y las leyendas que continúan fascinando a generaciones. La piratería, en su esencia, representa el espíritu indomable que desafía las normas y busca la aventura en lo desconocido.
El estereotipo del pirata ha sido moldeado a lo largo de los siglos por relatos pintorescos y narraciones vibrantes. El parche en el ojo, tan icónico y reconocible, se dice que era usado por los piratas para entrenar un ojo a la oscuridad y otro a la luz brillante, facilitando el combate en los bajos cubiertas de los barcos. El oro en el hombro, aunque menos práctico, se popularizó gracias a la literatura, especialmente con personajes que buscaron enfatizar la naturaleza exótica y aventurera de la vida pirata, y por supuesto, el cofre del tesoro enterrado, que nos remite a escenarios llenos de trampas y mapas secretos. Es en gran parte una creación ficticia inspirada por las historias de Robert Louis Stevenson y otros autores. La piratería ha dejado una huella indeleble en la cultura popular, desde libros clásicos como La Isla del Tesoro de Stevenson, hasta las épicas cinematográficas como Piratas del Caribe. Los corsarios han capturado la imaginación de generaciones. En videojuegos, franquicias como Assassin's Creed permiten a los jugadores navegar mares tumultuosos y vivir aventuras en alta mar. Las representaciones a lo largo de la historia varían, desde los sanguinarios y temibles saqueadores hasta los románticos y libres espíritus del mar. Esta dualidad en su retrato ha contribuido a la complejidad y perdurable popularidad de la figura del pirata. El atractivo de la figura del pirata radica en varios factores que son irresistibles para muchas personas. Primero, la noción de libertad absoluta. Vivir fuera de las reglas de la sociedad, surcando los mares sin una autoridad que los controle. Esta visión libertina es una fantasía poderosa para aquellos cansados de la rutina diaria y las restricciones modernistas. Además, hay un elemento de desafío y rebeldía. Los piratas se enfrentaban y a menudo derrotaban a rivales mucho más poderosos, desafiando el orden establecido y, en muchos relatos, simplemente por el placer de la aventura. Por último, la intriga de lo desconocido y lo exótico. Los piratas a menudo se asociaban con tierras lejanas, culturas extrañas y misteriosas, y tesoros fabulosos escondidos, todo lo cual alimenta un sentido de maravilla y misterio que pocas otras figuras históricas pueden igualar. En resumen, el mito del pirata se sostiene gracias a una combinación de elementos históricos, narrativos y culturales que continúan fascinando al público moderno. Los clichés como el parche en el ojo, el oro en el hombro y el cofre del tesoro son más producto de la imaginación y del ingenio narrativo que de la realidad histórica. Sin embargo, es precisamente esta mezcla de realidad y ficción la que ha permitido que los piratas sigan vivos en nuestras mentes, como los indiscutibles personajes románticos y aventureros que desafiaron el mundo, dejando un legado que navega los mares de nuestra imaginación